Bueno, para continuar con nuestro programa de hoy, vamos a dar paso al siguiente bloque, al bloque número 2, titulado La transmisión desde el punto de vista de los usuarios. Acceso abierto, expansión y costos de la transmisión. Se han cumplido las expectativas de la Ley 20.936 del 2016. Para ello tendremos una presentación central a cargo de Daniela González, y con un panel de análisis a cargo de Paola Hartung. Así es que dejo a Manuel para que presente a nuestras distinguidas presentadoras. Perfecto, muchas gracias Juan Carlos. ¿Me escuchas, cierto? Sí. Sí. Ok, bueno, tengo el gusto de dejar con ustedes a Daniela González Durán. Ella es abogada de la Universidad de Chile, cuenta con un diplomado en Derecho Administrativo de la Universidad Católica y un máster de regulación del London School of Economics. Ha tenido una larga trayectoria en el sector eléctrico y de telecomunicaciones, tanto en el área pública como privada. Se desempeñó como jefa de gabinete de la Comisión Nacional de Energía y coordinadora de la agenda legislativa de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Gerenta legal del SEDECSIN en ese entonces y posteriormente en el Coordinador Eléctrico Nacional, entre otros cargos. Actualmente es socia de la consultora Domo Legal, la cual es especializada en temas regulatorios, vinculados directamente con el sector eléctrico. Por favor, Daniela, la audiencia es toda tuya. Muchas gracias, Manuel. Quiero agradecer en primer lugar a SIGRE por permitirme hacer esta ponencia ancla y quiero saludar muy especialmente a quienes me acompañan en el panel y a todos quienes están presenciando en este evento. Esta ponencia es ambiciosa en cuanto a la extensión, entonces vamos a empezar de inmediato. ¿Se ve la presentación? Sí, ahí está en modo presentación. Perfecto. Muy bien, miren, el 20 de julio del 2016 se publicó la Ley 20.936, conocida como la Ley de Transmisión. Esa es la segunda gran reforma desde que se diseñó el modelo eléctrico como lo conocemos hoy, que abordó la transmisión, un segmento entonces que ha sido foco de la preocupación regulatoria, especialmente cuando el país ha tenido que enfrentar situaciones de incertidumbre. Transcurridos 5 años ya desde la publicación de esta ley, queremos hacer una visión, una revisión, una evaluación acerca de su implementación en 2 aspectos principales. Para ello, lo primero que abordaremos es un rápido repaso de cuáles fueron los objetivos de la ley, para concentrarnos luego en los impactos y desafíos que advertimos en los ámbitos de acceso abierto y del desarrollo del sistema de transmisión. La ley 20.936 tuvo como base un diagnóstico y definiciones de objetivos de política pública que se quisieron obtener. Yo quiero destacar para efectos de esta conversación el objetivo de profundizar la competencia en el sector de generación. Se observaba un aumento de los costos de la energía y había un propósito de política pública de bajar los precios de la energía. También había una evaluación respecto de la pérdida de relevancia que tenía la señal de localización, atendido los desafíos que enfrentaba el desarrollo de los proyectos de generación. Se opta entonces por, además, en búsqueda de la transparencia, de buscar transparencia en los costos de la transmisión, transitar desde un modelo que tenía una señal de localización donde los generadores contribuían en gran parte a la remuneración de la transmisión a un estampillado a la demanda. Otro de los objetivos era dotar al desarrollo de la transmisión de una visión estratégica de largo plazo y también armonizar el desarrollo de esta infraestructura con criterios de planificación territorial y por eso se crea la planificación energética de largo plazo y figuras como los polos de desarrollo y el estudio de franja. Y además se declara como objetivo el incorporar elementos que robustezcan el sistema de transmisión, un sistema de transmisión con holguras,
que sea flexible para incorporar nuevas tecnologías, el mecanismo de gestión de demanda y también resiliencia a la red, atendido también los desafíos que venían por el cambio climático y los impactos que eso tiene en el sistema. En el ámbito del acceso abierto, si bien se había incorporado esto como una garantía en la ley corta, había una evaluación respecto a que este no había podido todavía aplicarse eficazmente porque subsistían controversias en diversos ámbitos. Por ejemplo, había un trato bastante diferenciado dependiendo de quién fuera el propietario de las instalaciones. Había controversia respecto del procedimiento de conexión y los criterios para la aprobación y para el análisis de la solicitud de conexión. Había también controversia respecto de la determinación de la capacidad de transmisión disponible y las reservas de capacidad, cuál era el alcance del régimen de acceso abierto en relación al tipo de instalaciones que quedaban sujetos a este régimen y también de quién era la responsabilidad de las adecuaciones, modificaciones y refuerzos de las instalaciones sujetas a el régimen de acceso abierto. ¿Qué pasó por lo menos en el ámbito del acceso abierto? A mí me gustaría identificar algunos impactos, la gran mayoría de ellos positivos, a mi juicio, que ha tenido este nuevo régimen. Una cuestión que es bastante valorable es que se ha definido bien cuál es el alcance del régimen en relación al derecho que concede. Y se señala bien claramente que este comprende la conexión y el uso de las instalaciones de transmisión para, ¿no es cierto?, sea para el consumo o para la generación, sin discriminación y con el correspondiente pago. La regulación tiene una especial atención en determinar cuáles y identificar cuáles son las conductas que constituyen un trato discriminatorio. Además, se aclara cuál es el alcance del régimen de acceso abierto respecto de las instalaciones. Y ahí nosotros vemos un proceso, ¿no es cierto?, que culmina con esta ley, donde se amplió progresivamente este alcance, desde instalaciones que eran de servicio público o que hicieran uso de bienes nacionales de servicio público y eminentemente eléctricas, hacia un entendimiento y una regulación que reconoce este régimen respecto de de todos los sistemas de transmisión, con exclusión de las líneas llamadas privadas y de conexión internacional privada, y obviamente las dedicadas sujetas a capacidad técnica disponible. Y además se refiere no solamente a las instalaciones propiamente eléctricas, sino que también a otros activos físicos e incluso a la infraestructura destinada a la transmisión de datos. Esto ha seguido siendo, ¿no es cierto?, dinámico, y últimamente lo que hemos visto es cómo el coordinador pretende también entregar más claridad al definir cuáles son los límites del sistema de transmisión y, por lo tanto, dónde se ejerce el acceso abierto, utilizando para ello las definiciones que la norma técnica de seguridad y servicio tiene respecto de puntos de conexión, las definiciones de las instalaciones de los clientes y de las unidades de generación. En cuanto al procedimiento, hoy día contamos con un proceso reglado, conocido, básicamente dos procedimientos, uno destinado, ¿no es cierto?, a las solicitudes de acceso a los sistemas de transmisión dedicados, cuyo objetivo es que el coordinador pueda determinar la existencia de capacidad técnica disponible. Y tratándose de los sistemas de servicio público, están las solicitudes de autorización de conexión, en los cuales se debe determinar que la solución de conexión que se presenta cumple con los criterios de acceso abierto y de operación óptima del sistema. Veamos algunos datos de lo que ha sido la aplicación de este régimen en estos últimos años. Nosotros vemos que ha habido un aumento paulatino de las solicitudes, presentándose un pic en el año 2020 con 348 solicitudes, y después vemos una baja el año 2021. Y si hacemos un zoom a qué pasó el año 2021 y dónde podemos encontrar la explicación de esta baja,
nosotros identificamos dos hitos que se presentan durante este año. Uno es la dictación del Decreto Supremo 37, el reglamento de la transmisión y de la planificación de la transmisión, que vino a reemplazar la resolución exenta 154 que regulaba hasta la fecha la aplicación del régimen de acceso abierto. Y posteriormente, en julio, eso ocurrió en mayo, a finales de mayo del presente año, y posteriormente en julio, el Coordinador Eléctrico Nacional emite su procedimiento interno de criterios de aplicación del régimen de acceso abierto y operacionaliza respecto de las solicitudes en curso y también de las nuevas solicitudes la aplicación del régimen de garantías. Y probablemente, especialmente producto del impacto de las garantías, ¿no es cierto?, se ve una baja en las solicitudes y se ha tendido, si bien se ha elevado un poco, se ha mantenido establemente en un número menor a los que a la fecha se presentaban. Si uno ve ahora cuál es el estado de tramitación de las solicitudes de acuerdo a las categorías que tiene el Coordinador Eléctrico Nacional, nosotros vemos que en los primeros años de aplicación el número mayor de solicitudes concluía con una aprobación. Sin embargo, a partir del año 2019 y con bastante énfasis el 2020, vemos que un número muy significativo de solicitudes son rechazadas. Y si ven en el gráfico a la derecha, pueden observar que el 37% de las solicitudes que se presentan al coordinador son rechazadas, seguidas por aquellas que están en curso y luego aprobadas, y terminamos con un 13% las desistidas. Resta por conocer el número de solicitudes que son caducadas por parte del coordinador, pero esa información no se encuentra disponible. ¿Qué impacto creemos que ha tenido, ¿no es cierto?, el régimen de acceso abierto? Nosotros consideramos que si se observan y se recuerdan los objetivos de política pública que se plantearon en su oportunidad, en la entrega especialmente a un tercero, en este caso el Coordinador Eléctrico Nacional, del análisis de los supuestos que dan lugar a una autorización, ha permitido cumplir o resolver en buena parte las controversias que impedían una eficaz implementación de la garantía de acceso abierto. Además, observamos que ha sido un proceso de muy rápida maduración, tanto para los agentes que desarrollan proyectos como el propio coordinador. Y no ha sido un obstáculo para el dinamismo del mercado de generación. Desde el punto de vista del procedimiento, creo que se ha avanzado en contar con un procedimiento regulado, claro, estructurado en cuanto a sus plazos y sus etapas, y también en la definición del rol del coordinador en este ámbito. Se debe reconocer que si se compara con el régimen anterior, se cuenta con mayor información que la que existía antes respecto de los procesos de conexión a la red. Y un aspecto que es muy interesante es que finalmente el hecho que se haya generado sobre todo un procedimiento con ciertos criterios para ejercer esta garantía ha venido a fijar los contornos de cómo se desarrolla la actividad del desarrollo de proyectos de generación. Y nosotros acá identificamos dos etapas muy claras. La primera, bajo el imperio de la resolución 154, ¿no es cierto?, donde uno podía advertir que dadas los bajos costos y las bajas barreras de entrada al procedimiento, esta probablemente era un hito que era el primero que se acometía para el desarrollo del proyecto. Después, con la dictación del Decreto Supremo 37 y el procedimiento del coordinador, uno puede ver en una etapa 2.0 donde probablemente las solicitudes vienen acompañadas con un grado de maduración mayor de los proyectos de generación. Sin perjuicio de esta buena evaluación, ¿no es cierto?, siempre quedan desafíos que suponen ámbitos que se deben fortalecer, reforzar, perfeccionar o bien mantener
con especial interés y fuerza. Y yo lo he querido graficar, ¿no es cierto?, con la imagen que ustedes ven ahí. Y si queremos entrar en el detalle, ¿no es cierto?, creo que es importante siempre recordar lo conceptual, el para qué. El objetivo final de toda esta regulación en el ámbito de acceso abierto no es otra que sino permitir el uso del sistema de transmisión. Y por lo tanto, el foco de la regulación y la acción del coordinador no terminan con la emisión de una autorización en un procedimiento de acceso abierto, sino que deben concluir con la conexión del proyecto, porque es ahí donde se concreta, ¿no es cierto?, el ejercicio de esta garantía. Y en ese sentido, el rol del coordinador en el seguimiento de las condiciones de aprobación de las solicitudes para un trato no discriminatorio de entre todos los agentes que quieren acceder al sistema de transmisión y también durante el proceso de conexión y ahora mirando, ¿no es cierto?, la actuación del propietario de las instalaciones, entonces debe fortalecerse. Creo que en el ámbito de mejoras, hay que reconocer que sería bueno contar con un procedimiento expedito, claro, conocido, de reclamación por incumplimiento del régimen de acceso abierto en la etapa de la conexión del proyecto. Nosotros sabemos que esa etapa, ¿no es cierto?, supone la aprobación por parte del propietario de las instalaciones de trabajo y ese es un momento donde se puede generar un desequilibrio en las condiciones de negociación, especialmente en el sistema dedicado. Otro elemento clave para una óptima aplicación del régimen de acceso abierto es la transparencia, ¿no es cierto? Y dijimos que se ha avanzado en este sentido, pero aún quedan brechas respecto de la información de las instalaciones. Existen diversas fuentes de información, especialmente en el Coordinador Eléctrico Nacional, Infotécnica, la plataforma de licitaciones, la plataforma de acceso abierto, el sistema de correspondencia, que no es fácil armonizar, especialmente cuando no se es un incumbente. Y también existe una brecha para conocer las condiciones de autorización, que no son públicas, y por lo tanto yo creo que ahí hay un desafío para que los terceros también se conviertan en coadyuvantes del coordinador en la verificación del cumplimiento de esas condiciones. Y existen todavía asimetrías de información que limitan el ejercicio no discriminatorio del derecho de acceder al sistema de transmisión, especialmente cuando se trata o cuando se compara la posición de un solicitante con un proceso en curso versus un agente que desea conectarse al mismo punto de conexión. Y este tema se discutió en el panel de expertos, ¿no es cierto?, respecto de la práctica del desistimiento y reingreso simultáneo de solicitudes. También existe alguna brecha de información respecto a los criterios de aplicación y un proceso de aprendizaje que creo que todavía no se lleva a cabo, al menos en forma sistemática. Nosotros vimos que los datos indican que más de un tercio de las solicitudes son rechazadas y por lo tanto uno se tiene que preguntar cuáles son los motivos que explican este alto número de rechazos. Ciertamente que este proceso de aprendizaje podría permitir que la implementación de la ley sea mucho más eficiente, tanto para los agentes que quieren formular solicitudes como para el propio coordinador que debe disponer de importantes recursos para el ejercicio de su rol en este ámbito. También creo que debe avanzarse en contar con información y accountability respecto de los plazos de tramitación. Ahora mirando desde la lógica del regulador, creo que es importante poner el foco en que si bien tiene que haber procesos de aprendizaje y perfeccionamiento de la regulación, creo que se debe ser especialmente consciente en el impacto que tiene estas definiciones en la forma en que se lleva a cabo el desarrollo de proyectos y por lo tanto cualquier proceso de mejora o de ajuste tiene que hacerse con previsibilidad, con participación, de manera de que esta actividad se pueda adaptar
a esas futuras o posibles modificaciones. El desarrollo de proyectos también necesita previsibilidad de plazos, y si bien el reglamento de la transmisión avanzó en la definición de plazos, especialmente de actuaciones del propio coordinador, uno observa en la práctica que existen brechas entre esos plazos definidos en la regulación y aquellos que se observan en la práctica. Y hay otro aspecto que me gustaría resaltar, y es que hay una suerte de tensión, yo advierto una suerte de tensión entre evitar el acaparamiento y la especulación en la aplicación del régimen de acceso abierto, y por otro lado, mantener y fomentar la competencia. Creo que la redefinición de las garantías y el establecimiento sobre todo de las garantías en el ámbito de acceso abierto al sistema de transmisión de servicio público, vino a hacerse cargo de esa preocupación. Sin embargo, todavía creo que hay aspectos que se pueden seguir analizando. Nosotros sabemos que uno de los requisitos que se solicita que acompañen el SAC o la SUC-TD es una declaración jurada de que esta no tiene fines especulativos ni de acaparamiento, y uno se pregunta quién fiscaliza, cuáles son los criterios que podrían hacer que el coordinador o el fiscalizador pudiera determinar que sí existe una conducta como esa. Me parece que hay una preocupación que se declara, pero los instrumentos que se utilizan todavía pueden ser un poco vagos. Pasémonos ahora al otro tema que nos convoca, que es el desarrollo de la transmisión. En particular, me gustaría destacar que la implementación de la ley de transmisión en este ámbito probablemente ha presentado más desafíos que en el ámbito de acceso abierto. Vemos que los cambios, especialmente del régimen de tarificación y de remuneración, han tenido una implementación compleja, y eso se advirtió en la implementación del mecanismo del cargo equivalente de transmisión, que fue objeto de una importante discrepancia hace no mucho tiempo atrás, y también el proceso de valorización que está en curso no está exento de dificultades. Además, se observa que crecientes costos de transmisión para los clientes. Nos acompaña en este panel ACENOR, y por lo tanto probablemente vamos a poder conversar acerca de cómo los clientes están viendo el creciente costo de la transmisión en la cuenta final. Desde la perspectiva de la planificación, yo creo que hay que reconocer que la introducción y la forma en que se ha llevado a cabo en la planificación eléctrica de largo plazo es valorable. Se ha incorporado un procedimiento, un proceso participativo bastante transparente, que no era usual en el sector, y yo creo que aquí ha habido un gran aprendizaje, porque todo indica que ese tipo de procesos es el que va a ser la regla general en adelante. Ahora, también existen críticas, ¿no es cierto?, respecto del proceso ya de la planificación de la expansión de la transmisión, y preguntas a si es que este ha sido suficientemente adecuado, sobre todo en oportunidad. Sabemos que no está llegando la transmisión antes de la generación, y ese objetivo, ese supuesto de la ley está lejos de cumplirse. Además, no se han utilizado los instrumentos novedosos que contaba la ley, estudio de franja y polos de desarrollo, de manera de generar cierta musculatura que nos pudiera dar lecciones acerca de la utilización de estos instrumentos en una etapa que está por venir, que va a estar en la que probablemente este tipo de instrumentos van a ser de mucha necesidad. Además, y eso lo planteo como más una pregunta, se ha incorporado con entusiasmo, ¿no es cierto?, esta flexibilidad y estas nuevas tecnologías y elementos que permiten o que fortalezcan la resiliencia de la red a partir de la planificación. Yo lo dejo planteado como una pregunta. Y respecto del desarrollo de la generación, porque no olvidemos que la transmisión fue identificada, ¿no es cierto?, como un elemento que da lugar
que permite la competencia y el desarrollo de la generación, uno puede decir, bueno, no existe hoy día un link suficientemente claro entre los procesos de acceso abierto y la planificación. Y acá yo creo que se puede identificar que el regulador tomó una decisión respecto de considerar para la planificación los proyectos que ya habían sido declarados en construcción y no los procesos de acceso abierto, por ser esto muy grande en cantidad, ¿no es cierto? Y con bastante incertidumbre respecto de su concreción. Yo creo que ahora que ya ha ido madurando la regulación de la transmisión y además que se han ido generando otras políticas públicas que demuestran el interés del Estado o el compromiso del Estado en el desarrollo de ciertos proyectos y que dan cuenta de una mayor viabilidad de esos proyectos, entonces creo que es posible revisar si esa decisión inicial que parecía prudente se debe mantener. Porque nos encontramos con puntos de conexión cada vez más escasos. Y yo creo y levanto como una preocupación, hay algunas señales inconsistentes respecto del desarrollo de la transmisión para generación en el sistema zonal. Veamos algunos datos de que ha sido la aplicación en este ámbito de la ley de transmisión y vemos cuáles han sido los planes de expansión que se han desarrollado en estos últimos 4 años y los valores de inversión referenciales que están involucrados. Destaca el año 2018, por supuesto, no solamente por la gran cantidad de obras de ampliación zonal, sino que también por considerar la línea Quimalu-Aguirre. Estos datos nos permiten observar, ¿no es cierto?, que la planificación de la expansión ha tenido en esta planificación ha tenido especial relevancia las obras de ampliación por sobre las obras nuevas, ¿no es cierto?, quizás buscando optimizar el desarrollo de la red con soluciones que son también más costo eficientes y especialmente en el sistema zonal. Lo dijo en su momento José Venegas, pero uno se puede preguntar si esto efectivamente obedece a ciertas deudas que tenía el desarrollo de la transmisión zonal, dado el régimen anterior, o efectivamente existen razones que justifiquen, ¿no es cierto?, la especial atención de la expansión en la ampliación zonal. Nosotros vemos acá con mayor detalle, que quedará a disposición después de usted esta presentación, de cuáles son las inversiones asociadas a los planes de expansión desde el año 2017 en adelante. Y también en este ámbito creo que existen desafíos probablemente mayores que los que identificamos en el ámbito anterior y me gustaría resumirlos diciendo que no hay acceso abierto si no hay desarrollo de la transmisión. Obviamente que el desarrollo de la transmisión tiene como objetivo principal que se pueda satisfacer con calidad de servicio y de la manera más óptima desde un punto de vista económico la demanda. Sin embargo, el sistema de transmisión es el mecanismo a través del cual se dinamiza el mercado de la generación y se ejerce el acceso abierto. Si nosotros consideramos que el proceso de descarbonización acelerada va a requerir la instalación de 10 gigawatts de energía renovable, ¿no es cierto?, considerando los proyectos hoy en curso y también los nuevos que no existen, entonces la transmisión tiene un rol central. Lo dijimos antes, estamos en un escenario donde la transmisión no está llegando antes que la generación, existen largos procesos de desarrollo de este tipo de infraestructura y también la implementación de la ley ha sido compleja en diversos ámbitos, especialmente en el ámbito de la tarificación y de la remuneración, y uno puede pensar si de esas complejidades han introducido incertidumbre o señales de desincentivo en el desarrollo de la transmisión. Probablemente los datos que se derivan de los procesos de licitación no dan cuenta de ello,
más bien de una dificultad de desarrollar proyectos pequeños de ampliación zonal, pero obviamente que los resultados del proceso de licitación de Kimal Aguirre van a decir mucho respecto de esta situación. Nos encontramos también, ¿no es cierto?, durante la implementación con este desafío de cómo hacerse cargo del gran desarrollo del número muy importante de desarrollo de proyectos y cómo esto ha impactado en la forma en que se planifica la red. Yo creo que se debe buscar una mayor sinergia entre las distintas políticas públicas que se realizan a efectos de que exista un link adecuado, prudente, entre los procesos de acceso abierto y la planificación de la expansión. Vuelvo a reiterar que yo creo que existe una creciente dificultad para la conexión de proyectos en el sistema zonal. Sabemos que tanto la Comisión como el panel de expertos ha señalado que no es posible promover obras solamente destinadas a la generación en el ámbito zonal y por cierto que eso puede, si bien tiene explicaciones, especialmente si uno toma en consideración la forma en que se remuneran estas instalaciones, puede hacer un poco de contrasentido, de ruido, si uno piensa en que la transición energética precisamente lo que supone es una descentralización también de la oferta. Y quisiera concluir diciendo que uno observa también un creciente uso del régimen del artículo 102 para resolver quizás algunos algunos problemas que son más estructurales, como la demora o el largo proceso de desarrollo que requieren algunos proyectos y las dificultades de conexión de los proyectos de generación en el ámbito zonal. Y yo creo que se debe recordar que este es un sistema excepcional que no tiene una mirada sistémica y que cuenta con estándares de participación y de transparencia bastante menores que el proceso regular. Y por lo tanto, si bien existe, es un instrumento que debe ser utilizado, tiene que serlo con prudencia. Y si existen dificultades más estructurales, entonces lo recomendable sería abordarlas derechamente. Y con esto concluyo estas ideas, estos pensamientos para poder abordarlos en la conversación con el panel.